Es increíble, si lo miramos bien, la cantidad de historias reales, sobre mujeres que cambiaron de vida, que salieron desde lo más bajo de la escala social y se convirtieron en reinas y emperatrices. Además, han solido, con frecuencia, colocarse entre las mujeres más poderosas de la historia. Por supuesto, son una minoría dentro de las mujeres que vinieron de contextos muy difíciles, pero, sin embargo, no por ello dejan de ser tan interesantes. Ya os he hablado de Hurrem, que pasó de esclava a emperatriz. Ya os he hablado de Catalina I de Rusia, que hizo más o menos lo mismo. Os he hablado de Cosem Sultán. Os he hablado de 3 mujeres que vinieron de países de la Europa oriental y que se convirtieron desde lo más bajo que se podía ser hasta lo más alto de la escala social. Pero mirad qué curioso, de esas 3 mujeres hubieron 2 que se convirtieron en sultanas otomanas en una ciudad muy concreta, la ciudad de Estambul, la ciudad de Constantinopla. Pues bien, hoy os voy a contar la historia de una de las primeras mujeres en hacer ese mismo recorrido, pero no por ello de las menos interesantes. Su nombre, Teodora de Bizancio, la esposa de Justiniano el Grande, una mujer que pasó de ser actriz, bailarina y de ser cortesana a ser una de las mayores emperatrices de la historia de Bizancio, que no la única, que no la única mujer poderosa de Bizancio, y por supuesto una de las mujeres que más tuvo que ver con los conflictos religiosos de su época y con los conflictos legales de su época. Una mujer que vivió en el siglo VI después de Cristo, más de un siglo después de que hubiese caído la ciudad de Roma, la antigua Roma, la ciudad eterna, un siglo después de que hubiese caído de forma definitiva en manos de los bárbaros el Imperio Romano de Occidente, dejando paso así a que un nuevo orden se formara poco a poco en Europa occidental, principalmente formado por reinos bárbaros, reinos de godos en Hispania, en Italia, en el norte de África, en Francia, en el reino de los francos, al mismo tiempo que en la zona oriental del antiguo Imperio Romano, en los Balcanes, en la Antioquía, en la zona de la Siria y de la frontera con Persia, con la Persia sasánida, se mantuviera el orden romano, el orden, la lengua y una estructura artística, política y económica que poco a poco tendería hacia el mundo griego, pero que por el momento seguía manteniendo su espíritu y su esencia enteramente romana. Por eso los voy a llamar romanos. Y vamos a comenzar. No se sabe con exactitud dónde nació Teodora, pero las fuentes parecen estar de acuerdo en que debió ser en torno al año 500, el 501 o incluso el 497. En cuanto al lugar de su nacimiento, las fuentes vuelven a diferir, pero los lugares más probables serían alguna ciudad de Siria o, si por el contrario, pertenecía al territorio de la Paflagonia, en la zona norte de la península de Anatolia, en la costa con el Mar Negro. Obviamente las dudas sobre su nacimiento tienen que ver con que Teodora era una mujer muy humilde. Decir que su familia era simplemente pobre seguramente sea quedarse corto, puesto que en determinado momento de su vida el caso es que tanto Teodora como su madre, como su padre y sus 2 hermanas, Cómito y Anastasia, aparecen en Constantinopla, en el centro de la ciudad, trabajando para el hipódromo, que curiosamente en este siglo VI después de Cristo seguía siendo uno de los lugares de más importancia para la ciudad, tanto a nivel lúdico, puesto que se celebraban carreras de cuadrigas, como a nivel político, puesto que, sorprendentemente, y esto es algo que será importante para la historia de su vida, los equipos de aurigas, junto con sus aficiones y aquellos que los financiaban, se agrupaban en lo que a día de hoy llamaríamos facciones o partidos políticos, aunque en aquella época también se les llamaba los demes. Y me preguntaréis ahora por qué os cuento esto. Pues se debe a que cuando Teodora era muy pequeña y su familia se traslada a Constantinopla y buscan trabajo, se encuentran con que en el hipódromo, en estos tiempos, hay 2 equipos principales, 2 demes, 2 facciones principales que acaparan todo el poder, toda la atención y todo el debate. Se trataba de los verdes, también conocidos como los prasini, y los azules,
que eran conocidos como los Veneti. Pero ahora vamos a preguntarnos seriamente, ¿para quiénes se encontraron trabajo los padres de Teodora? Pues para la facción verde. En concreto, su padre terminaría convirtiéndose en el domador de osos de esta facción. Y sí, lo habéis oído bien. Crianza de osos en lo que parece que eran carreras de cuadrigas, y tiene todo el sentido del mundo, puesto que en el hipódromo, además de celebrar las carreras y esos entretenimientos más deportivos, se celebraban otros de carácter un poco más sanguinario, morboso, o que podríamos catalogar de puramente artístico y lúdico. Y en resumen, para que todos me entendáis, os diré que el padre de Teodora domaba y criaba a los osos para que o bien bailasen al son de la música o bien se enfrentaran en peleas. ¿Que a quién se enfrentaban? Pues o bien entre ellos, o bien a otras fieras, o bien a veces con humanos. Como podéis entender, este concepto de espectáculo lúdico nos recuerda un poquito a esas historias que unas veces son más ciertas y otras veces más fantasiosas, muchas veces más fantasiosas de lo que podríamos llegar a creer en un principio, sobre el Coliseo, el circo romano y todos esos divertimentos, ¿no? Lo recordáis, ¿verdad? César, los que van a morir te saludan, o bien levantamos el pulgar vida, o bien lo bajamos muerte. Estoy diciendo, por supuesto, la imagen cinematográfica, que no la imagen histórica de este tipo de espectáculos. Pues bien, esto os lo digo porque, aunque es cierto que Constantinopla a día de hoy se estudia como la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, en aquella época, en el siglo VI, los que vivían allí no se percibían ni como bizantinos, ni como exactamente griegos, ni tampoco como Imperio Romano de Oriente. Ellos simplemente eran romanos. No es que fuesen los herederos del antiguo imperio, es que ellos eran el antiguo imperio, eran la mitad que sobrevivía entera y tranquilamente del imperio romano. Por tanto, aunque sus actividades evolucionaran, cambiasen y desde luego, no me matéis aquí, haya mucha leyenda en torno a eso, sí que es cierto que los espectáculos con animales, las carreras de los aurigas e incluso los espectáculos, como veréis ahora, de música, teatro e incluso sexuales, son una realidad. Otra cosa es que sean tan morbosos, otra cosa es que sean tan exagerados o tan teatrales como nos quiere mostrar Hollywood. Eso ya es harina de otro costal y yo se lo prefiero dejar a los arqueólogos. Pero la cuestión es que la familia de Teodora se crió en ese ambiente, un poco entre el espectáculo, entre el deporte y entre los animales, pero también la actuación. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a que en determinado momento, no se sabe exactamente a qué edad, pero el padre de Teodora termina muriendo, dejando en la miseria absoluta a la que había sido su esposa y a sus 3 hijas, las cuales pronto se verán obligadas a buscar medios para salir adelante. Uno de ellos, el más obvio a simple vista, sería que la madre de Teodora intentara entrar en relaciones con el hombre que fuese a sustituir, en el puesto de domador de osos, al que había sido su esposo. Sin embargo, parece ser que esta relación no sale adelante y la facción verde, que era quien había cuidado de esa familia hasta el momento, decide que esas 4 mujeres, esa mujer y esas 3 niñas, les sobran, por lo que las terminan echando. Por supuesto, esto es difícil de señalar, porque las fuentes que nos han llegado sobre el tema más bien son gente que o busca ensalzar la figura de Teodora o busca dejarla por los suelos, porque esta mujer era santa para unos y una meretriz para otros. Y yo me limito a recalcároslo para que lo tengáis claro más o menos. Es decir, aquí no os puedo decir exactamente las edades que tenía Teodora en cada momento porque no se sabe. Solo se tiene más o menos claro que era una niña de menos de 10 años de edad, por lo que era muy pequeña. Por eso sorprende y es más impactante cuando oímos que su madre, en busca de una forma de salir adelante, decide acudir a la otra facción del hipódromo, es decir, decide acudir a la facción azul, y les pedirá que por favor les den un empleo a sus hijas o que las acojan de alguna manera y hagan lo que sea necesario. Afortunadamente, en esta ocasión la facción azul terminará acogiéndolas, pero claro, ¿a qué se dedicaban estas mujeres de clase baja que no tenían ningún tipo de formación, ni de educación, ni de posibilidad económica, ni de contactos, porque parece ser, si nos fiamos de las fuentes que dicen que Teodora no nació en Constantinopla, tampoco tendrían unas redes familiares o redes de apoyo a las que acudir en estos casos? Pues iban a entrar en el mundo del artisteo, del espectáculo, en definitiva, al mundo del que ya venían anteriormente.
Y eso, en la época de la Antigüedad tardía, ese siglo VI después de Cristo, en ese Imperio Romano de Oriente, en esa Constantinopla, iba muy relacionado con el tema sensual o con el tema sexual. Hay quien señala incluso que la especulación sobre si Teodora venía de Chipre podría ir encaminada a que, en estos tiempos, la mayoría de las prostitutas procedían de Chipre, por lo que decir que alguien era chipriota sería una forma también de insultarle. Y lo mismo ocurría con la profesión de actriz, que en aquella época pues era prácticamente un eufemismo de decir algo. Sabéis, creo que todos me habéis entendido perfectamente. Por lo que no os sorprenderá que cuando la hermana mayor de Teodora, Comito o Cómito, entra en ese mundo del artisteo, se convierte en bailarina y en actriz y después a veces también manteniendo distintas relaciones con otros clientes, espectadores, hombres que veían en general fuera del escenario, pues Teodora, cuando llega a la edad apropiada, también va a entrar en este entorno. Pero si nos planteamos qué tipo de espectáculos hacía Teodora para el público de masas del hipódromo, pues las teorías también varían y, inevitablemente, hay un puntito de morbo en pensar en este tipo de cosas. Pero, por lo que se dice, yo os cuento lo que he leído, Teodora se habría especializado en un tipo de espectáculo un tanto más morboso, más vulgar o que no habría sido para todos los públicos. Algo que podría haber hecho que esta mujer se expusiese mucho al público, pero también algo que le dio mucha fama, una cantidad de dinero nada despreciable y lo que más importaba en aquella época, contactos. Al final también es sorprendente plantearse cómo las mujeres de estos entornos podían llegar a tener relaciones con distintas personas que se relacionaban con el poder. A fin de cuentas, se dice que incluso el emperador, que en aquella época, cuando Teodora era pequeña, era Anastasio I, también acudía al hipódromo a ver distintos tipos de espectáculo, a menudo también acompañado por la emperatriz. Digamos que el hipódromo era ese mundo donde podías ver todo tipo de espectáculos, unos más generales, otros no tanto, unos más apropiados para el ojo humano o el ojo que tenemos a día de hoy, y otros que quizás a más de uno de la actualidad podrían hacer que se echase a temblar solo de pensarlo. De hecho, hay quien quiere ver en la historia de Teodora una curiosa coincidencia temporal, ubicando a un hombre joven, pero 18 años mayor que ella, entre el público que la veía en el hipódromo y ya manteniendo cierta curiosidad sobre quién era esa mujer, pero sin llegar a atreverse a llamarla, a pedir que se la presentaran o que interactuaran de alguna manera. Hay quien dice que ese hombre se llamaba Justiniano y era el sobrino preferido de uno de los guardias que custodiaban el gran palacio imperial de Constantinopla y al mismísimo emperador Anastasio. Su nombre, Justiniano. Pero creo que para conocer un poquito más sobre su vida y sobre la vida de Teodora tendríamos que seguir escuchando, pero a partir del año 1518, momento en el que Teodora tendría en torno a los 18 años, momento en el que Justiniano tendría en torno a los 36 años y momento en el que definitivamente se produjo un cambio de gobierno en el imperio. Y es que veréis, el emperador Anastasio I, que había gobernado durante la minoría de edad de Teodora, falleció a los 88 años de edad, sin hijos, pero con 3 sobrinos, 3 muchachos llamados Hipacio, Pompeyo y Probo. Por supuesto, sobra decir que, como había ocurrido a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, no era necesario que la sucesión pasase por el hijo mayor del emperador, sino que podía ser un hermano, podía ser un sobrino, podía ser alguien que el emperador asociase al trono para que cogobernase con él, o incluso podía deberse a un golpe de estado, que hay que decir era uno de los motivos más comunes para que un emperador sucediese a otro. Pero en este caso la historia nos dice que Anastasio, emperador de ese imperio romano oriental, es decir, la zona occidental ya ha caído, quiso decidir a su sucesor poniendo a prueba a sus sobrinos. La historia dice que los invitó a un banquete y que les dijo que prepararan cada uno su propia cama, su propio lecho, para dormir esa noche. Pero eso sí, habiendo ordenado a los sirvientes que escondiesen debajo de las camas una pequeña hoja que tuviese escrita la palabra reino, de manera que el primero de ellos que encontrase esa hoja y lo hiciese público sería elegido como el digno sucesor, porque habría sido algo así como el más rápido.
Sin embargo, la leyenda cuenta que uno de los dos sobrinos de Anastasio tenían una relación que iba, pues, una relación muy cercana, vamos a decir, y que decidieron no utilizar una de las camas, por lo que, paradójicamente, la cama vacía habría sido la que contenía el papelito con el nombre de reino, concluyendo con que ninguno de los sobrinos habría sido elegido como futuro emperador, ninguno habría encontrado ese papelito, por lo que Anastasio, ya muy anciano y cabreado, habría dicho que mira, como había visto que con sus sobrinos no había habido manera, que el sucesor iba a ser el primero que entrase en su despacho, en sus habitaciones privadas, a la mañana siguiente, dando la casualidad de que el primero que habría entrado no habría sido otro que Justino, de 70 años, y uno de los guardias imperiales con más experiencia, con más historia y con más años de servicio a sus espaldas, tanto a nivel político como militar. Por lo que, definitivamente, a la muerte de Anastasio, el tío de Justiniano habría ascendido al trono en ese año de 518 bajo el nombre de Justino I. Por supuesto, es una historia muy bonita, pero también es una historia muy fantasiosa, demasiado fantasiosa, ¿para qué nos vamos a engañar? La realidad a veces supera la ficción o es un poquito más predecible. Y eso se demuestra en que, sí, la sucesión de Justino fue aceptada por la mayoría, pero no todos se mostraron contentos, y probablemente el cambio de un emperador a otro siempre generaba festejos, pero también protestas, y quizás hubo un poco de tumulto en Constantinopla, y es en ese momento cuando Teodora, nuestra actriz, una mujer famosa en la capital por sus espectáculos y por sus relaciones con otras personas, tanto hombres como mujeres, pues habría decidido marcharse de la capital, marcharse buscando tal vez otra forma de vida. Hay quien dice que Teodora en esta época se enamoró de un militar y diplomático de la época que se dirigía a la Pentápolis de la Cirenaica, en lo que sería a día de hoy Libia, en el norte de África, para ser gobernador. Dicen que podrían haber desarrollado este hombre y Teodora una relación sentimental que le habría llevado a él a ofrecerle que se marchase con él como concubina, porque por lo que se dice, no la tomó como esposa, sino que se limitó a tenerla, pues, o bien a ella sola, que es difícil de creer, o bien en compañía de otras mujeres, para, pues, estar con él. Dicen que ella era su amante, pero también hay algunas versiones, principalmente debo reconoceros aquí que novelas, esto no podemos tomarlo como historia, que dicen que Teodora podría haber sufrido algún tipo de maltrato físico en esa época. Pero si os parece vamos a dejarnos de las novelas y vamos a intentar limitarnos a esas fuentes primarias, aunque también sean en su mayoría obras literarias, que nos hablan sobre la vida de Teodora, lo que sabemos que a ciencia cierta sí pasó, porque lo que hemos oído hasta ahora no es más que el inicio de su vida. A partir de ahora vamos a conocer una parte de su historia que sí es mucho más conocida y que arranca cuando ella tiene en torno a 24 años, cuando decide largarse de Pentápolis, cuando decide abandonar a ese hombre con el que de una manera o de otra habría estado relacionada para cambiar de vida, porque nos puede sorprender a todos, pero Teodora decidió cambiar de vida de una manera radical, puesto que en su periplo, en su viaje, habría llegado hasta la ciudad de Alejandría, en Egipto, y allí habría entrado en relación con una rama del cristianismo que a día de hoy es poco conocida, pero que en aquellos tiempos, en este siglo VI después de Cristo, era más o menos conocida, tenía bastante seguimiento en la zona oriental, hasta el punto de que llegó a ser considerada por unos herética y por otros no, terminando, por supuesto, con un debate que se extendería por los concilios ecuménicos, esos concilios que poco a poco irían moldeando y decidiendo cómo funcionaba la doctrina religiosa durante esta primera época de la antigüedad tardía y de la época medieval alta edad media primaria, para en definitiva sentar los cimientos de lo que sería la religión cristiana posterior. Pero, por supuesto, para entender por qué Teodora terminaría cambiando totalmente de vida y dejando de ser una mujer perteneciente al mundo del espectáculo y tal vez al mundo de los más oscuros secretos del ser humano, para convertirse en lo que algunos llaman una mujer santa, una dama bella o una auténtica reina,
creo que es buena idea que continuemos escuchando, porque sí, voy a tener que hacer un inciso para explicaros lo que era el monofisismo, pero en cuanto lo tengamos claro, vamos a continuar conociendo la historia de Teodora, y ahora sí, vamos a hablar también un poquito sobre su relación con Justiniano. Veréis, aproximadamente 50 años antes del nacimiento de Teodora, si Teodora nació en torno al año 500, pues hablamos del año 451, se celebró el Concilio de Calcedonia, que para quienes no lo sepan, se trata del cuarto concilio ecuménico o concilio general, celebrado invitando a todos los obispos de la cristiandad, al menos teóricamente, para discutir sobre temas de la doctrina eclesiástica y religiosa que puedan resultar demasiado polémicos y, en general, se celebran con la intención de crear una cohesión dentro del mundo cristiano. Pero es importante mencionarlo porque en este momento, en este siglo V-VI, en el momento en el que se celebra el concilio, ya se percibe cierta diferencia a nivel teológico entre la opinión de los obispos occidentales, la zona occidental del antiguo Imperio Romano, que a día de hoy estaba pues invadida en su mayoría por distintos pueblos de origen germánico, y de los obispos orientales, que todavía mantenían el estilo romano original, podríamos decir. Pero en cualquier caso, este concilio termina organizando la vida religiosa en torno a 5 obispados o patriarcados principales, cada uno de ellos gobernados, dirigidos por un obispo principal. Por supuesto, todo se hizo con intención de organizar la vida religiosa en torno a las 5 sedes más importantes a nivel religioso del Mediterráneo que habían pertenecido principalmente al antiguo Imperio Romano. Así, una de las más importantes era la antigua Roma, que ya estaba gobernada por un obispo, al que hoy llamamos Papa, pero que en aquel momento era el patriarca de Roma o el obispo de Roma simplemente. Junto a esta, en importancia, luego estaba la sede de Alejandría, en Egipto. Luego vendría la sede de Antioquía, más hacia la zona siria, y después la que era un poquito más moderna, pero que ya había ascendido en importancia, la sede de Constantinopla, aquella donde también residía el emperador. Pero este concilio, como os decía, añade un patriarcado más, principalmente para dar un reconocimiento a nivel honorífico, pero también para contribuir a intentar, organizar un poquito más lo que era la administración. Y así es como se sube la diócesis de Jerusalén a la categoría de patriarcado o a la categoría de una sede principal de obispo de la cristiandad. Por supuesto, se da a Jerusalén esta categoría en parte porque era un centro religioso y de peregrinación ya importante en el momento, y en segundo lugar porque era la ciudad donde había muerto Jesucristo, por lo que siempre va a tener a nivel simbólico un punto muy importante dentro de la fe de cada cristiano. Pero lo que tiene que ver con Teodora viene ahora, y es que, a grandes rasgos, a pesar de los intentos de este concilio por unificar la teología, unificar la liturgia y unificar las bases de la creencia, había ciertas diferencias entre las sedes, entre las diócesis, que no terminaban de encajar y que hacían que se acusaran mutuamente de ser heréticos, es decir, de estar equivocados. Y en este caso, el motivo era la naturaleza de Jesús. A grandes rasgos, podríamos decir que Roma y Constantinopla estaban de acuerdo en lo que establecía el Concilio de Calcedonia, que era que dentro de Jesucristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, de manera que no hubiese ninguna separación entre ambas. Sin embargo, luego dentro de esto estaban las vertientes que tendían un poquito más hacia esa creencia considerada herética del monofisismo, que eran la de Alejandría y la de Antioquía, y quizás un poquito la de Jerusalén, aunque Jerusalén, como ya os digo, era una cuestión más simbólica, honorífica, que real a nivel político. Y la clave de estas otras diócesis es que consideraban que dentro de Jesús no es que existiesen las dos naturalezas, la divina y la humana, sin ningún tipo de separación ni de confusión entre ellas, sino que existían las dos naturalezas mezcladas de forma que la naturaleza divina sustituiría casi completamente a la humana. Para mí es muy complicado, os confieso, hablar sobre este tipo de cosas porque yo no soy experta en teología y me es complicado
hablar sobre el tema. Pero entiendo que se refieren a que, a grandes rasgos, las iglesias que tenían un corte más oriental, dícese Alejandría, dícese Antioquía, que tenían una población más metida dentro de lo que era la vertiente del cristianismo del monofisismo, defendían que quizás Jesús tenía una naturaleza más divina, mientras que romanos y gente de Constantinopla sostenían que eran las dos cosas a la vez, que era hijo de Dios, pero que también era un hombre, a fin de cuentas. Pero esto yo os digo, si alguno de vosotros sabe explicarlo mejor, o a lo mejor tenéis más estudios que yo, o más información completa, por favor, no tenéis más que decirlo. La cuestión es que, como os decía, Teodora, en determinado momento, cuando abandona a Ecébolo, tiene que regresar a Constantinopla y en el camino llegará hasta Alejandría, que era una de las principales ciudades y la sede de uno de los obispados más importantes del momento. Uno de los patriarcas residía allí. Y el caso es que Teodora, por una cosa o por la otra, terminará conociendo al patriarca Timoteo III, que si bien es cierto, todo hay que decirlo, que el patriarca tenía que limitarse a la opinión que sostenía el Concilio de Calcedonia de hacía 50 años, pues, a ver, aparte de que habían pasado 5 décadas desde aquel concilio, también era cierto que el patriarca no podía ser totalmente ajeno a lo que pensaba, a lo que creía, a lo que sentía la gente que le rodeaba, el pueblo al que teóricamente estaba gobernando, a nivel religioso, por lo que, a fin de cuentas, Timoteo era de tendencia monofisita. Y Teodora, de relacionarse con este hombre y con las gentes de la zona, terminará asumiendo la misma religión, por lo que esto, para ella, que era una mujer que seguramente había tenido una relación compleja con la fe, por su nacimiento, por las desgracias que le habían ocurrido y por el tipo de vida que había llevado hasta entonces, ella tenía ahora 24 años y se dice que arrastraba, después de haber abandonado a Ecébolo, a 2 niños ilegítimos, un niño llamado Juan y una niña cuyo nombre se ha perdido, pues Teodora quizás pensó que para poder sacar adelante a sus hijos, para poder darles una vida mejor o incluso para que ellos no tuviesen que vivir como había vivido ella, lo mejor era pasarse a la religión. O mira, si no, quizás también es posible que Teodora sencillamente sintiese pues lo que era la creencia y que le hubiese convencido esa forma de verlo. Aquí teorías 1000. Lo que sí se sabe es que Teodora finalmente, después de haber pasado por esto, recibe la ayuda de distintas personas y seguirá su camino después de unos meses hasta la ciudad de Antioquía, donde se la volverá a ver y donde se la volverá a ver relacionada con otras mujeres, hay quien dice, con las que se había criado cuando vivía en el hipódromo. Pero mira, sea como sea, la cuestión es que en torno al año 522 se vuelve a ver a Teodora en la ciudad de Constantinopla, pero se la ve muy cambiada, y es que no regresará al hipódromo, no regresará con la facción azul, pero tampoco se marchará con la facción verde. Teodora elegirá cambiar de vida y eso implicará que se mudará a otra zona de la ciudad. Dicen que a una casa muy cercana al Palacio Imperial y que se dedicará a trabajar como hilandera, una profesión muy humilde, una profesión sencilla, pero que estaba bien reconocida y que le podía permitir, digamos, una forma de vida más modesta, pero más tranquila, más discreta, tal vez. Aunque eso sí, por lo que dicen, Teodora no dejará de relacionarse con aquellos que habían sido sus amigos en el pasado. Una de ellas, la más famosa, una mujer llamada Antonina, que al igual que ella había sido bailarina, actriz, había estado relacionada pues con estas actividades que os decía antes, y sería una de las que la acompañasen por primera vez al Palacio Imperial, cuando Teodora recibiese la llamada de uno de los hombres más poderosos del imperio. Os he contado la historia de cómo el emperador Anastasio fue sucedido por un hombre de 70 años llamado Justino, el emperador Justino I. Pues bien, resulta que Justino, como os decía, tenía un sobrino que se había criado en los Balcanes dentro del seno de una familia muy humilde, al igual que el propio Justino, que procedía de los estratos más bajos de la sociedad, pero que ahora, sin embargo, ocupaba el cargo de futuro sucesor del emperador Justino. Por supuesto, era un hombre llamado Justiniano, ese hombre que se dice que cuando Teodora trabajaba como actriz, había ido al hipódromo a verla y ya en aquel momento le había llamado la atención. Pero bueno, no queda muy claro, no está claro,
cómo Justiniano y Teodora, en qué condiciones vuelven a verse. Aquí me vais a permitir que especule un poquito, esta parte no es histórica, lo que os voy a decir ahora mismo, y es que, oye, yo me voy a dejar llevar por las teorías. Y quizás a Justiniano le llamase la atención descubrir que esa actriz, que había sido tan famosa, había regresado a la capital después de 4 años de ausencia y que no solo había vuelto, sino que había regresado convertida en una mujer de fe, en una mujer con 2 niños pequeños y que ahora ya no vivía en el hipódromo, sino que vivía en una casa cerca del Palacio Imperial. Y ahora ella se dedicaba a hilar y a mirarlos desde la distancia. Quizás Justiniano tuviese curiosidad por conocerla. Aunque a fin de cuentas, toda la historia de estos dos personajes, en torno al hipódromo y al palacio, ocurre muy cerca, en el mismo barrio de la ciudad, puesto que el hipódromo y el complejo palaciego imperial, donde vivieron los emperadores durante 800 años, estaban al lado, prácticamente puerta con puerta. Por lo que, oye, tampoco estaban muy lejos. Teodora tampoco es que se marchase de su barrio, de su zona y abandonase toda su vida. Y ahora sí, es cuando volvemos a la parte histórica. Pero lo de las ubicaciones de los edificios también es histórico, ¿eh? La cosa es que Teodora se empieza a dejar ver con Justiniano y él pronto queda prendado de ella. A simple vista, seguramente para la mayor parte de políticos de la época y para el propio tío y la tía de Justiniano, los emperadores Justino y Eufemia, no era más que un divertimento, una de tantas amantes que había tenido Justiniano. Como os decía, Justiniano le sacaba 18 años a Teodora. Y Teodora era una mujer que, aunque hubiese cambiado de vida, seguía siendo, a ojos de todos los demás, una plebeya que además se había dedicado al artisteo, que venía de ese mundo extraño de la farándula, del hipódromo, de los cuadrigas. Era una mujer que tenía mala reputación. ¿Qué podía ofrecer ella? Justiniano, desde luego, no tardaría en cansarse de ella. O quizás no. Hay quien habla sobre noches de pasión entre los dos amantes, pero también hay quien habla de la posibilidad de que Teodora, ahora que había cambiado totalmente su forma de ver la vida, le hubiese pedido a Justiniano algún tipo de espera o le hubiese dicho que no, mira, que no quería convertirse otra vez en la mujer que había sido. Sea como sea, la historia nos sorprende a todos, puesto que Justiniano se enamora de ella hasta el punto de pedirle matrimonio, pero no se lo podía pedir, puesto que había una ley bastante antigua que ordenaba que los emperadores y los miembros importantes del Senado, de la Guardia y del gobierno en general no podían casarse con plebeyas, ni mucho menos si eran actrices, por lo que Justiniano tenía que buscar la manera de que se cambiara la ley si quería, por una parte, conservar su condición de sucesor del emperador y, por otra parte, conseguir que su esposa fuese Teodora, que esa mujer misteriosa, extraña, que había sido tan inteligente y al mismo tiempo tan abierta de mente como para moverse de un lado hacia otro, fuese su esposa. Teodora, desde luego, independientemente de quién hable de ella, destaca por su inteligencia, su capacidad de adaptación y a pesar, fijaos vosotros, de haber cambiado tan radicalmente de vida, ella nunca abandonó a sus amigos, a los amigos que había hecho en el pasado, a las amigas que había hecho en el pasado y jamás se olvidó del lugar del que venía y de las dificultades a las que se enfrentaban aquellos que vivían en las clases bajas, pero especialmente se acordó de las mujeres y de los niños que se podían llegar a encontrar desvalidos, puesto que a ojos de todos eran los más débiles de la sociedad romana de la época. Y sí, digo romana y no bizantina, porque el término bizantino es un invento creado mucho después de los tiempos de Teodora y Justiniano. Para ellos eran romanos. Sin embargo, aquella que menos soportaba a Teodora en estos primeros tiempos de su relación con Justiniano, como os decía, era la emperatriz Eufemia, la tía de Justiniano y esposa del viejo emperador Justino. Ella, por lo visto, a diferencia de su esposo, a diferencia de Justino, siempre se opuso a la presencia de Teodora en la corte, y dicen que nunca se molestó ni en dirigirle la palabra demasiado, ni en prestarle atención, y mucho menos, no hablemos ya, de intentar interceder por ella. Desde luego, por supuesto, Eufemia detestaba a Teodora, la consideraba una mujer cualquiera, a pesar de que Eufemia tampoco es que fuese una mujer con los orígenes más nobles y más blancos de la historia.
pero fue la principal piedra de la oposición al matrimonio entre Justiniano y Teodora hasta que falleció por la edad, dicen, en el año 523, un año después de que empezase la relación entre Justiniano y Teodora. Y por supuesto, podríamos decir quizás su esposo, Justino, por respeto a la memoria de su esposa, no habría querido cambiar la ley para que su sobrino se casara con esa mujer, se casara con Teodora. Pero lejos de lo que pueda parecer, el caso es que Justino, un hombre anciano, un hombre de guerra, pero un hombre al que, oye, parece ser que la espiritualidad de Teodora terminó convenciendo, decidió permitir que Justiniano cambiase las leyes y así pudieran casarse. Terminaron casándose en el año 525. No se sabe exactamente de qué manera se celebró la boda, porque Teodora era abiertamente monofisita y Justiniano tenía que responder como heredero a lo nombrado y a lo decidido en el concilio de Calcedonia, es decir, tenía que respetar la opinión que mantenían teóricamente tanto Roma como Constantinopla, y eso implicaba ciertas diferencias irreconciliables a nivel teológico. Para los que sostenían la doctrina religiosa que Justiniano sostenía, Teodora tenía que ser vista como una hereje a la fuerza. Por lo que, oye, de una manera o de otra, la cuestión es que se casaron ante los ojos de Dios y se convirtieron en marido y mujer. Y Justiniano, además, dicen que terminaría mostrando bastante cariño por los dos hijos ilegítimos de Teodora. No era extraño, desde luego, que si había un segundo matrimonio y había habido hijos en el primero, el nuevo cónyuge terminase aceptando a los niños. Pero es que el matrimonio entre un heredero al imperio y una plebeya era tan extraño que la aceptación de esos dos niños podría haber representado un cambio en la forma de interpretar a la familia que tenía Justiniano. Sin embargo, también hay otros autores que sostienen la posibilidad de que Teodora, en su época como actriz, simplemente hubiese tenido un hijo, a ese niño llamado Juan, mientras que la niña, de nombre prácticamente desconocido, podría haber sido hija de Justiniano. Sin embargo, está casi aceptado que eso no era así y que los dos niños eran hijos únicamente de Teodora. En cualquier caso, parece ser que todos se marcharon a vivir al Palacio Imperial y que residieron allí de forma relativamente tranquila hasta la muerte del emperador Justino en el año 527, año en el que tanto Justiniano como Teodora fueron coronados como emperadores. Justiniano coronado emperador y Teodora coronada como su consorte, en una posición bastante privilegiada y que representaba un símbolo importante en el gobierno de la ciudad y del imperio en general. Y nada más empezar a gobernar, surgieron los problemas. Una parte de la sociedad no aceptaba a Teodora, pero es que la mayor parte de la sociedad tampoco aceptaba a Constantino ni las políticas que quería imponer, puesto que Justiniano iba a continuar con una tendencia que poco a poco había ido imponiendo su tío en los pocos años que estuvo gobernando. Justino no estuvo gobernando más de 6 años, Y era la doctrina de tender a restaurar el antiguo imperio romano, porque sí, los orientales se consideraban abiertamente romanos, es que eran romanos, totalmente romanos, pero consideraban que los territorios del antiguo imperio occidental, que había caído un siglo antes y que ahora estaban en manos de pueblos y de reinos bárbaros, pues debían de regresar a sus manos legítimas, por lo que durante su reinado Justiniano iría poco a poco imponiendo y desarrollando distintas campañas bélicas enfocadas a recuperar territorios, a recuperar zonas del antiguo imperio romano de Occidente. Y lo consiguió, desde luego que lo consiguió, y lo hizo de mano de dos generales de la época, conocidos abiertamente por su capacidad militar, pero también porque Teodora tenía algún tipo de relación con ellos. Se llamaban Belisario y Narsés, pero para explicaros las idas y venidas del gobierno de Justiniano junto a Teodora y la relación que esta mujer tuvo a nivel de influencia con todas esas cosas, creo que tenemos que esperar un poquito y dejarme que continúe. Como os decía, se llamaban Narsés y Belisario.
Narsés era un eunuco relativamente mayor, de una edad un poquito avanzada, que no está muy claro cómo apareció. Es decir, los eunucos eran algo muy común en la alta sociedad de Constantinopla, puesto que tendían a estar pues, en las casas más pudientes para realizar distintas actividades cotidianas que a menudo podían ir relacionadas con las mujeres. Pero lejos de esa imagen romántica que nos ha llegado del eunuco que se ocupa de cuidar a la mujer a nivel doméstico, también es cierto que el eunuco tenía el deber de proteger a la mujer a nivel pues físico si ocurría cualquier problema de cierta peligrosidad. En otras palabras, que el eunuco, si hacía falta, tenía que saber manejar un arma. Por lo que Narsés tampoco es descabellado pensar que hubiese ejercido labores militares, o por lo menos que hubiese sabido manejar un arma lo bastante bien como para ganarse el favor de la emperatriz Teodora, que dicen que le protegió hasta que Justiniano decidió confiar en él para encomendarle algunas campañas junto a su otro general favorito y con diferencia el más famoso de esta historia, Belisario. Belisario podríamos decir que es algo así como ese canon del general romano, invencible, valiente, astuto, imbatible. Es todo eso y mucho más, pero también era un hombre que tenía relación con Teodora, y es que estaba casado con Antonina. Quizás os acordéis de que lo he mencionado antes, que Teodora, entre todas las amigas que había hecho en su infancia, tenía como a la más cercana a esa mujer llamada Antonina. Una mujer que, como ya veis venir, se llevó con ella a la corte junto a sus hijos ilegítimos y la casó con Belisario. No se sabe en qué condiciones se casaron, si es que ellos ya eran amantes, si es que Justiniano y Teodora favorecieron esta unión, pero lo que parece claro es que tenía cierto sentido, ¿no? Una de las damas de Teodora casada con uno de los mayores generales de confianza de Justiniano, un hombre que estaría llamado a, junto a Narsés, recuperar buena parte del antiguo imperio romano. Pero para hacer que ese imperio romano, que se iba a ir restaurando poco a poco con el paso de los años, fuese algo real y capaz de asentarse, también era necesario tener un cuerpo de leyes apropiado capaz de sustentar ese gran imperio. Y este probablemente sea el proyecto más ambicioso del reinado de Justiniano. Ni siquiera la guerra podríamos decir que fue tan ambiciosa, puesto que todos los reyes guerrean, todos los reyes en mayor o menor medida desarrollan campañas, unas más espectaculares que otras. Desde luego estas fueron espectaculares. Pero el trabajo de Justiniano, el que encargó Justiniano a nivel legal, es algo que supera las expectativas de casi cualquier persona. Y es que el Corpus Iuris Civis, también conocido como Codex Justinianus o el Código de Justiniano, fue una de las primeras recopilaciones de todo el derecho romano, una recopilación que buscaba reunir todas las leyes, organizarlas, clasificarlas y gestionarlas, también a veces ampliándolas, de forma que se creara un único cuerpo legal con el que formar por una parte a todos los que tuviesen que saber de leyes y por otra parte con el que gestionar todo el imperio. Hasta la fecha, cada uno podía interpretar un poco las leyes como consideraba, dependiendo, por supuesto, de la parte del imperio de la que procedieses, dependiendo de la clase social donde hubieses nacido, dependiendo de la suerte que tenías con los jueces o con aquellos que tenían que juzgarte. El mundo de la antigüedad tardía era un mundo confuso y sí, el derecho romano es muy famoso, por supuesto, por su amplitud, por su profundidad, por su calidad, pero también es cierto que era caótico y Justiniano lo que hizo fue ponerle orden para que fuese algo legible, algo capaz de entenderse y algo que no se interpretara con total libertad, aunque es cierto que las leyes siempre tienen un punto de interpretación. Y dicho esto, perdonadme todos los juristas del podcast si es que he dicho alguna barbaridad, ¿vale? Lo importante para el reinado de Justiniano y Teodora en común es que este código en cierta manera fue un proyecto de ambos, puesto que Teodora también aportó parte, se dice, algunas opiniones, algunas ideas o algunas posibles correcciones a ciertas leyes, como veréis ahora, y eso sí, es un proyecto que tardó 5 años en consolidarse, desde el 529, 2 años después de que Justiniano accediese al trono, y duró hasta el año 534, es decir, 5 años. Y en esos 5 años ocurrieron muchas cosas.
muchas cosas que después se plasmarían en un total de 12 libros de derecho, cada uno dedicado a un aspecto distinto de la legislación romana de la época. Y si me preguntáis qué fue lo que aportó, lo que quiso aportar Teodora, pues hay quien dice que fueron la mayoría leyes que tenían que ver con las mujeres. De entre ellas, lo que más llamaba la atención podríamos decir que fue la prohibición de la prostitución forzosa, obligando a cerrar burdeles si no se cumplía con esa norma, la condena a muerte por la violación, lo cual parece ser que generó cierto escándalo, fue llamativo. Dicen que fomentó también que las mujeres pudiesen ser herederas y propietarias de sus padres, bueno, de lo que les quisieran dejar sus padres, entendedme por favor, que a una madre no se la podía separar de sus propios hijos así como así por la fuerza, y en definitiva un montón de normas que parece ser que podrían haber estado influidas en parte por sus orígenes humildes y en parte también por su sensibilidad religiosa, podríamos decir. Pero también hay una parte que es innegable, y es que estas normas que hubiese sugerido Teodora, o que se dice que sugirió Teodora, también fueron aprobadas por Justiniano y también avaladas por el cuerpo de jurisconsultos y personas de confianza, consejeros, que Justiniano tenía trabajando en la recopilación de estas leyes. Unas leyes cuyos tomos fueron saliendo poco a poco, pero que además terminarían causando impactos en la sociedad que se unirían al descontento que se generaría por la subida de impuestos. La subida de impuestos es una cosa que constantemente, da igual la época, da igual el país, da igual la situación, la subida de impuestos siempre ha generado malestar entre la población. Y en este caso, además, la subida de impuestos dicen que era motivada en parte a financiar las construcciones que Constantino quería ir imponiendo poco a poco en la ciudad para embellecerla todavía más. Ya en aquella época Constantinopla era una grandísima urbe, una de las ciudades más grandes del mundo, y podríamos decir que sería el equivalente al primer mundo de la actualidad. Primer mundo, como lo oís. Pero también hay que decirlo que todos los emperadores desde antiguo tenían cierto toque de constructores, de querer embellecer, de querer dejar su huella en la ciudad de alguna manera, y por supuesto todo eso se financiaba con impuestos. Pero también estaba la parte de que a partir del año 530 y comenzando probablemente con el 533, 536 en adelante, también los impuestos serían necesarios para financiar las campañas de Belisario y de Narsés, conquistando el reino vándalo del norte de África, Sicilia y el sur de la península italiana, más o menos lo que correspondería a Nápoles, la Italia central e incluso Rávena. ¿Habéis oído hablar de los mosaicos de la iglesia de San Vitale? Esos famosos mosaicos de Justiniano y de Teodora. Pues junto a todo esto, ahora añadidle para colmo tener que cuidar de la siempre peligrosa frontera oriental del Imperio bizantino, la cual estaba dominada por los persas, antiguos enemigos de los romanos desde tiempos inmemoriales. Los persas sasánidas, por cierto. Vamos que los impuestos iban a ir para hacer una renovación de la ciudad y para hacer una ampliación, entendida más bien como una recuperación, una renovación del imperio. De hecho, esta política de Justiniano se terminaría conociendo, pasando a la historia, como la Renovatio Imperii, la renovación imperial, porque ellos, Justiniano, Teodora, Belisario, Narsés y todos los que estaban en la cúpula del gobierno no estaban ampliando el imperio, sino que estaban restaurándolo, estaban devolviendo esas tierras a sus lugares originales, a su legítimo dueño. Y por cierto, que se me ha olvidado mencionarlo, el imperio visigodo de la Hispania, que lo que a día de hoy es España y Portugal, estaba dominado por los visigodos, también fue afectado por esta política, puesto que la franja sur que da al Mediterráneo de la península, lo que a día de hoy sería Murcia, parte de Andalucía, parte de la costa levantina y demás, también sería conquistado y reincorporado al Imperio Romano en esta misma época. Pero por supuesto, la gente del pueblo y esas facciones que funcionaban casi como partidos políticos actuales de los áurigas, la facción de los verdes y los azules del hipódromo, compuestos en su mayoría por gente poderosa, políticos, funcionarios, burgueses, digo burgueses por no decir comerciantes, gente de negocios, gente con posibles,
no estaba del todo contenta con esa gestión. Ellos a sus ojos simplemente veían a un emperador que les estaba cortando parte de la fiesta, podríamos decir, les estaba cobrando impuestos y estaba empezando a sacar unas leyes que tal vez no les iban a favorecer en todos los casos. Y no hablo únicamente de las leyes que habría fomentado Teodora en favor de las mujeres, sino de otras muchas leyes que les obligarían a tener mucho más atados sus deberes, pero también sus derechos. Pero lo que a ellos les importaba era que no iban a poder escaparse de ninguna manera. Justiniano había llegado con puño de hierro para sostener el imperio. Y ellos, pues no siempre vieron la parte buena. Por eso terminarían rebelándose contra su majestad imperial y contra la propia emperatriz. Es un episodio famoso, conocido como el más trágico del gobierno de Justiniano y Teodora, los disturbios de Nica, del año 529, cuando ya se estaba elaborando este cuerpo de leyes, cuando los impuestos se estaban ya cobrando para futuras campañas, aunque todavía no se habían visto los frutos de las mismas, y cuando, digamos que lo que acababan de ver todos los súbditos es que una meretriz estaba en el trono imperial y se paseaba junto a sus damas y junto a las gentes que eran de su confianza por la corte, por la ciudad, dejándose ver, enjollada, elegante, vestida con el tono púrpura que tanto caracterizaba a los emperadores desde tiempo antiguo, la púrpura imperial, también conocida como púrpura de Tiro, que se fabricaba, curiosamente, con moluscos marinos, en un proceso muy misterioso y costoso para la época. De hecho, era la tela más costosa del mundo. Por eso la tragedia, aunque comenzaría a gestarse a partir del año 529, no terminaría acabando en desgracia en el desastre de Nica hasta el año 532. Creo que antes me he equivocado y os he dicho el año 529, no, el 532 después de Cristo. Dicen que fue un día de enero en el que se reunieron todos en el hipódromo, la facción verde y la facción azul. Originalmente, como ya sabíais, se relacionaban únicamente para competir e incluso para protagonizar enfrentamientos violentos entre ellos, pero en este caso decidieron unir sus fuerzas al grito de Nica, que viene a significar algo así como victoria o conquista. Y dicen que a este grito le siguió la proclamación de un nuevo emperador, es decir, que planeaban destronar a Justiniano y a Teodora y sustituirlos por un emperador que fuese más dócil a sus propias opiniones, un emperador como Hipacio, uno de los 3 sobrinos del antiguo y ya difunto emperador Anastasio, aquel al que había sucedido el tío de Justiniano, Justino I. Pues había muchos que todavía pensaban que Justino y su sobrino Justiniano habían sido unos usurpadores y que el legítimo emperador era Hipacio, por lo que dicen que acudieron a su casa y lo convencieron de que acudiese al hipódromo vestido con la misma púrpura de Tiro que vestían Justiniano y Teodora, para así ser coronado por una multitud que lo iba a vitorear y que lo iba a aplaudir y a reconocer como su legítimo emperador. Dicen que Hipacio quiso negarse a esto, que no terminaba de gustarle la idea, puesto que veía que no era más que una revuelta popular, que tarde o temprano terminaría, puesto que Justiniano seguía teniendo el apoyo de todo el ejército. Pero dicen que la mujer de Hipacio intervino y le convenció de acudir, puesto que también era posible que, al ver que no iba por las buenas, estos revolucionarios tratasen de llevarlo por la fuerza. Por lo que Hipacio fue. Hipacio se dejó coronar, pero con lo que nadie contó es con que el fervor, el enfado, la furia llegaría hasta el extremo de que todos unidos marcharían por la ciudad, por Constantinopla, a destruir, a saquear, a dedicarse al pillaje y a la locura. Una locura que los llevaría a tomar y prender fuego a edificios, edificios como el Senado, edificios como una de las puertas de la ciudad y edificios como la primera basílica de Santa Sofía, uno de los edificios religiosos más importantes y que para colmo estaba al lado del Palacio Imperial.
Para que os hagáis una idea, si el hipódromo de Constantinopla estaba a un lado del palacio, pues la Basílica de Santa Sofía estaba al lado contrario. Y por supuesto, todo esto hizo que la gente se escondiera o huyese de la ciudad despavorida, una ciudad que paradójicamente en los años de historia que llevaba no había sido conquistada, pero daba igual, iba a ser conquistada desde dentro. Y iban a ir directos hacia el palacio para intentar tomarlo por la fuerza. Dicen que Justiniano reunió a sus leales y que reunió entre ellos a un hombre que se ocupaba mucho del tema de los impuestos, de la gestión y demás, llamado Juan de Capadocia, un hombre que detestaba a Teodora y un hombre que iba a aprovechar cualquier ocasión para ponerse en contra de la emperatriz, por lo que todos se estaban poniendo de acuerdo en salir del palacio, en dejar la ciudad y alejarse para luego reunir al ejército y reconquistarla de nuevo. Sin embargo, la historia nos dice que Teodora se enfrentó a su marido en esta ocasión y que muy digna, podemos imaginarla con esa misma túnica de color púrpura y con todas las joyas puestas, le dijo a su marido que los emperadores no huían y las palabras textuales de esto serían que la púrpura es una mortaja excelente. Por tanto, que si iba a morir como una emperatriz y no escapar como una cobarde. Dicen que estas palabras de Teodora infundieron valor a Justiniano, aunque también hay quien dice que lo que ocurrió es que Justiniano no se atrevía a decir que no, por lo que terminaron llamando a la guardia y poco a poco al ejército para que consiguieran sofocar la rebelión. ¿Que consiguieron sofocarla? Es cierto, pero también es cierto que después tendrían que buscar culpables, atrapar a los cabecillas, condenarlos a muerte, este tipo de cosas, y acto seguido reconstruir todos los edificios que habían sido destruidos. Dicen que es aquí cuando Justiniano, que ya había dado muestras y tenía un proyecto de embellecer la capital, vio la ocasión perfecta para levantar una nueva basílica de Santa Sofía, una nueva iglesia principal para la ciudad, aunque no ni de lejos la única iglesia de la ciudad, que sorprendiese a todos por su magnificencia. Y desde luego, quiero señalaros una cosa. Si os metéis en Google, todos hemos visto alguna vez las imágenes de Santa Sofía, que a día de hoy sigue intacta en Constantinopla, bueno, ahora se llama Estambul, en Turquía, pero con el detalle de que ahora tendría unos minaretes alrededor, respondiendo con la nueva religión a la que pertenece. A día de hoy es una mezquita, pero todavía conserva el estilo original que la caracterizó desde un primer momento. Y eso que la caracteriza, por supuesto, es la grandísima cúpula que tiene. Una cúpula que dicen que fue el orgullo de Justiniano. Dicen que cuando terminaron de construir la cúpula, Justiniano la miró, se quedó sorprendido y dijo: Salomón, te he superado. Algo así como haciendo alusión a que la magnificencia de Santa Sofía superaba al mítico templo de Salomón. Pero a esta leyenda también cabe ponerle un pequeño matiz. Y es que sí, la cúpula de Santa Sofía era impresionante y magnífica, una auténtica hazaña de la arquitectura y la ingeniería para la época que no me quiero ni imaginar de lo que costó a nivel físico y a nivel monetario. Pero también es cierto que en el siglo VI ya tenían bastante desarrollada, la tecnología para crear cúpulas, para crear ese tipo de construcciones, y quizás lo que ocurrió es que más bien se innovó creando algo mucho más grande de lo visto hasta el momento, que crear algo totalmente nuevo desde cero o una técnica que nunca antes se había utilizado. Pero en cualquier caso, ese no fue el único proyecto de Justiniano. Os voy a hablar de uno que a mis ojos, es de los más llamativos y de los más bonitos y que a día de hoy se puede seguir visitando en la ciudad de Estambul, y es la cisterna basílica, una cisterna gigantesca que está ubicada más o menos bajo tierra y que está construida en base a 336 pilares que la sostienen para que no se derrumbe. Y es una cisterna que está preparada para almacenar unos 78.000 metros cúbicos de agua. Es decir, una cisterna diseñada para proteger, alimentar a la ciudad en casos de guerra, una auténtica infraestructura pública que se hizo por y para la ciudad y que paradójicamente tiene algunos elementos decorativos que sigue recordándonos al pasado romano de la ciudad. Elementos como que muchos de esos pilares que sostienen y que mantienen a la cisterna están coronados por una cabeza de medusa. Es algo bellísimo, algo increíble y que yo os animo a que lo busquéis. Luego, por supuesto,
Justiniano tuvo otros muchos proyectos dentro y fuera de la capital, pero yo quería mencionaros estos dos, el primero porque es el más famoso y el segundo porque a mis ojos es de los más bellos de todos. De verdad que la tenéis que ver, y si habéis visto la película de Inferno sobre los libros de Dan Brown, también la veréis porque aparece al final de la película. Pero si tenemos que hablar sobre cómo avanzó la vida de Teodora o cómo vivió todos los periodos de construcción junto a las conquistas que hacían los hombres de su marido, porque Justiniano se pasó la mayor parte de su vida, por no decir toda, sin salir de Constantinopla, pues os voy a pedir que me escuchéis y que entendamos un poquito sobre el fin de su historia, que estuvo tanto relacionada con la guerra como relacionada con el arte, puesto que a día de hoy no se conservan ni retratos ni estatuas originales de la época de Teodora, pero sí que conservamos unos mosaicos de Justiniano y de Teodora en Italia, en Rávena, en el norte de Italia, en la iglesia de San Vitale. Ya os he dicho, ¿no? Esos famosísimos mosaicos de la iglesia de Rávena. Y yo os preguntaré, ¿por qué están esos mosaicos en una iglesia que pertenecía, paradójicamente, a una península como era la italiana, dominada por una tribu de bárbaros como los ostrogodos en tiempos de Justiniano y de Teodora? Pues ahí reside el gran secreto de una de las campañas más importantes a nivel bélico, la campaña de Belisario, y una campaña que antes de desarrollarse tuvo que pasar por la deposición de un papa, la deposición de un obispo de Roma. Para entenderlo, tenemos que hablar un poquito sobre la relación religiosa de Justiniano y de Teodora y de la conquista, pero también del fin de la vida de la emperatriz. Si bien Justiniano representaba la corrección y lo firmado en el concilio de Calcedonia, un siglo antes, Justiniano tenía que guardar esa corrección religiosa que se había pactado por Roma, por Constantinopla y por el resto de los patriarcados principales, pues Teodora representaba la minoría monofisita, que era una herejía, que era una vertiente del cristianismo oriental que no estaba del todo bien vista. Y, por supuesto, esto en el matrimonio, que en apariencia se querían tanto, generaba desavenencias, puesto que Teodora, una mujer muy brava, desde luego, muy fiel a sí misma, no estaba del todo dispuesta a pasar por el aro de lo que dijese su marido siempre, y desde luego, en muchas ocasiones Teodora terminaría protegiendo a esos miembros de la minoría monofisita de los intentos continuados por parte de las autoridades de su marido para obligarlos a cambiar de religión, para expulsarlos del territorio o incluso para matarlos a veces. De hecho, uno de los momentos más llamativos fue cuando Teodora consiguió que destronasen a un papa para poner a su candidato preferido. Veréis, en aquellos tiempos el obispo de Roma era un hombre llamado Silverio y era un personaje que era bastante fiel a Calcedonia, al concilio de Calcedonia, y que estaba bastante en contra de las teorías monofisitas de Teodora, por lo que, según dicen, Teodora consiguió convencer a su marido, a Justiniano, de que en el año 536 enviasen a Belisario a Roma con el pretexto de, por una parte, conquistar la ciudad a los godos, recuperar, digamos, la ciudad, y, por la otra parte, conseguir asegurarse de que las elecciones al papado se celebraran con normalidad. En este momento Silverio todavía no había sido elegido, y lo fue después de que Belisario consiguiese poner orden en la ciudad. Pero, este hombre no era el candidato preferido de la emperatriz, y la emperatriz convenció a Justiniano de que, digamos que Belisario, bajo el pretexto de que el Papa se estaba saltando las leyes, consiguieran apartarlo del gobierno de alguna manera y poner en su lugar a Virgilio, el candidato que le gustaba a Teodora. Esto es una historia de intrigas en toda regla, porque la historia dice que Belisario se alejó un poquito de la ciudad, lo justo para que los godos regresaran a ella.
Digamos que no sé cómo ocurrió la cosa, pero el caso es que Belisario logró retomar otra vez la ciudad y acusó al Papa de haber conspirado o de estar intentando conspirar en favor de los ostrogodos para que volviesen a dominar la ciudad santa, la antigua Roma. Por lo que, bueno, digamos que consiguieron destituir a este hombre y poner a Virgilio, el candidato que le gustaba a Teodora, mucho más dócil con las doctrinas monofisitas que iban a sostener todos y cada uno de los obispos a los que Teodora ayudase a ascender. ¿Quiénes eran esos obispos que Teodora ayudó a ascender de una manera o de otra? Pues uno de ellos será Teodosio de Alejandría, uno de los monofisitas más importantes de la época. Teodora le quiso promocionar para que consiguiese ser el patriarca de esta ciudad, pero para ello tuvo que enfrentarse directamente con los candidatos que proponía Justiniano. Aquí no es que hubiese salido un candidato que no les gustase a ninguno de los dos, sino que directamente Teodora le dijo a su marido que iba a colocar al que ella quería. Y para eso Teodora fue hábil, maniobró y a fin de cuentas ella había estado en Alejandría y conocía el lugar. Por lo que en un principio se salió con la suya, pero luego Justiniano consiguió encontrar pretextos para exiliar a este hombre, a Teodosio, y conseguir que lo apartaran de la ciudad de Alejandría, por lo que Teodora decidió, lejos de rendirse, tomarlo bajo su protección. Se lo llevó a Constantinopla y lo refugió en el palacio de Hormisdas, para que se quedase allí tranquilito, sin que nadie le hiciese nada y bajo la directa supervisión y protección de la emperatriz, cabreando en ello muchísimo al emperador. Otro caso famoso fue el de los 8 obispos monofisitas de Siria, a los cuales Teodora invitó también a venir a Constantinopla para que se refugiasen con ella bajo su propia protección, y esto se debía a que el obispo que había enviado Justiniano, Efraín, para que dominase la zona de Antioquía y de Siria, había montado una revuelta bastante violenta contra los monofisitas, por lo que Teodora quiso salvar a aquellos que defendían la fe que ella profesaba, bastante otra vez en contra de los deseos de Justiniano, pero ella marcando territorio, todo hay que decirlo. Y es que las historias de Teodora y la intervención religiosa no acaban, puesto que en una ocasión llegaría a entrometerse en la política hasta el punto de que había un pequeño reino, el reino de Nobatia, en la región de Nubia, en África, el cual pues todavía digamos que no se había adscrito ni al concilio de Calcedonia ni a lo defendido por los monofisitas, pues dicen que como estaba bajo la influencia directa o indirecta del Imperio Romano, Justiniano tenía intereses en que se convirtiesen a la parte de la fe que él defendía, es decir, el concilio de Calcedonia. Pero dicen que Teodora, que fue bastante rápida en esto, hay que decirlo, consiguió también sus propios contactos y envió a su propia embajada y a sus propios misioneros, que vivían por la zona, muchos de ellos, porque a fin de cuentas en la zona de África había mucha influencia monofisita, y consiguió convencerlos de que fuesen hasta el reino de Nobatia a evangelizar y a conseguir convencer a la población de que se sumase a la causa monofisita. Sin embargo, había que hacer algo con la embajada que había enviado Justiniano para conseguir convencer a la gente de que se hiciesen parte o que se adscribiesen a la vertiente que defendía el concilio de Calcedonia. Y la historia cuenta cómo Teodora consiguió contactar con uno de los gobernantes de este territorio y amenazarlo de muerte para que entretuviese a la embajada de Justiniano, o sea, que localizase la embajada y que los entretuviese todo lo que pudiera, todo el tiempo que fuese necesario para evitar que llegasen hasta la capital del reino. Todo un auténtico movimiento que yo no sé cómo se manejaría en aquella época, pero que parece ser de resultado porque al final el reino de Nobatia se hizo monofisita. Y hay mucha gente que considera que todos estos movimientos de Teodora hicieron un flaco favor a ese intento que estaban haciendo las iglesias occidentales y orientales de mantenerse unidas bajo un mismo sello, bajo una misma creencia. Tened en cuenta que con el tiempo se terminarían formando dos iglesias, la católica en Occidente y la ortodoxa en Oriente, a grandes rasgos, porque luego los egipcios tendrían a la iglesia copta, por ejemplo. Y luego la iglesia siria también tiene sus vertientes, y es que hay muchas vertientes del cristianismo. Pero lo que otros sostienen es que si bien Teodora no contribuyó mucho a que se llevasen mejor los cristianos orientales y occidentales, sí que es cierto que consiguió mantener la paz, en cierta manera, o contribuir
a que todos los monofisitas del imperio no perdiesen la fe o no se marcharan en tropel o no se alzasen de forma violenta. Digamos que esta mujer, oye, una cosa por otra, un beneficio por un perjuicio. Aquí cada uno como lo quiera ver, ¿de acuerdo? La cuestión es que hacia el final de su vida, ya en el año 548, Teodora daría un último golpe maestro a la política de su marido, puesto que al mismo tiempo que Justiniano terminaba con las guerras en la península italiana y terminaba de asentar todo el territorio, tomando la ciudad de Rávena como una ciudad, digamos, de referencia para los bizantinos y una ciudad donde consagrar una iglesia y una ciudad donde dejar la huella de los bizantinos, como lo haría a través de esos mosaicos famosos, pues Teodora decidió que iba a proteger a un patriarca monofisita en sus propios aposentos. Y me diréis, ¿qué? Porque ella vivía en el mismo palacio que Justiniano, convivían juntos, desde luego que sí. Pero es que veréis, resulta que el patriarca de Constantinopla, Antimo I, también fue encontrado como sospechoso de herejía o bueno, se le acusó de ciertas cosas y se determinó por excomulgar. El emperador tenía cierta potestad para estas cosas, aunque también, por supuesto, influyeron muchos otros elementos y la palabra de los otros obispos, como contaban lo mismo a nivel teórico, pues también influyó en esto. Y bueno, el descontento popular y estas cosas. Pues dicen que Teodora se negó a esa destitución y decidió esconderlo en sus aposentos como señal de protesta para su marido, el cual ya había encargado, paradójicamente, que construyesen esos mosaicos en la iglesia de San Vitale. Unos mosaicos que, sin embargo, Teodora no llegaría a ver terminados, puesto que falleció un año antes de que acabaran de construirse en el año 549, siendo una mujer bastante joven para nuestra época, una mujer de unos 48 o 49 años de edad. No se sabe a ciencia cierta de qué había muerto, pero se sospecha que murió de un cáncer de pecho seguramente, o de lo que a día de hoy habríamos tachado de cáncer de pecho. Esto se considera por lo que dicen las crónicas sobre su persona. Unas crónicas que también describirían cómo Justiniano se quebró tras la muerte de su esposa, nunca se recuperó de la misma y jamás volvió a casarse. Teodora fue enterrada en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, una iglesia que a día de hoy creo que no se conserva, y digamos que Justiniano se vio obligado a continuar con su propio gobierno, a continuar con sus guerras, a continuar con sus concilios, pues tuvo que convocar un concilio en Constantinopla para intentar poner freno a todo ese desorden religioso, en parte fomentado por su esposa, y digamos que tuvo que enfrentarse a un reinado que, si bien fue exitoso, también es cierto, fue un reinado largo, larguísimo, y un reinado marcado por la guerra, por la religión y por un detalle curioso que habla mucho sobre Justiniano, puesto que hay muchos que señalan que de todos los emperadores de Bizancio fue el último emperador en hablar latín. A partir de Justiniano se supone, se quiere decir, que la influencia griega de la zona oriental del imperio terminaría comiendo el terreno a la influencia que la antigua lengua de los romanos, el latín, habría mantenido hasta la fecha. Y si bien es cierto que la restauración imperial de Justiniano no duró eternamente, no terminaría aguantando muchísimo tiempo, sí que marcó una época de renacimiento, de restauración, de recuerdo y de intentar volver a intentarlo. Pero también, y que no quiero que se me olvide, fue una época marcada por el estrés y marcada por el trauma, puesto que, además de los disturbios de Nika, hubo otra gran tragedia que sacudió el imperio en tiempos de Justiniano y Teodora, pero es una tragedia que llegó hacia finales de la vida de la emperatriz y por eso no había hecho tanto énfasis en ello. Y se trata de la peste de Justiniano, que desde luego sí que es importante. Fue una epidemia grandísima que dicen que asoló prácticamente a la población y que terminaría dejándola muy mermada. No se sabe a ciencia cierta qué enfermedad fue esta peste de Justiniano, se especula que fue la peste bubónica, una primera gran epidemia, pero tampoco está claro. Lo que pasa es que sus efectos comenzaron a ser extremadamente notorios a partir de hacia finales de la década del 540, cuando Teodora murió. Teodora no murió de esta enfermedad, todo hay que decirlo. De eso entiendo que habrían quedado registros. Pero fijaos por dónde, tanto los disturbios de Nika
como esta peste fueron utilizadas por distintos cronistas para desacreditar en parte el gobierno de Justiniano y Teodora. Como os decía, hay principalmente 3 autores que hayan hablado sobre la emperatriz y sobre el emperador, y las opiniones no pueden ser más extremas ni siquiera entre a veces la obra del mismo autor. La más famosa es la obra de Procopio de Cesarea, un secretario del general Belisario que dejaría escritas un total de 3 historias y 3 testimonios que hablan de forma muy diferente sobre la pareja imperial. Una de las obras más famosas es Historia de las Guerras, donde hablaría sobre Justiniano y Teodora como gobernantes valientes y capaces, ensalzando sobre todo la figura del emperador, pero también la figura de la emperatriz. Luego estaría la obra de Sobre los edificios. Es una obra muy adulatoria, donde se habla de la emperatriz como una mujer bella, elegante, culta, una mujer pía, que no es cualquier cosa decir eso sobre Teodora, por lo que hay quien señala que esta obra en concreto podría haber sido encargada por Justiniano para Teodora, en los últimos años de su vida o incluso después de su muerte. Pero a estas 2 obras tan elegantes, tan bonitas, vendría una obra póstuma llamada La Historia Secreta, una obra donde Procopio habla de Justiniano y de Teodora no como grandes líderes ni como hombres religiosos, líderes píos, no. Ahora hablaría de Justiniano como de un cobarde y un inepto, y de Teodora como una mujer lujuriosa, egoísta y avariciosa, que hacía de todo con tal de manipular al emperador y salirse con la suya, por supuesto involucrando aquí a todas las damas de Teodora como mujeres de la misma condición. Aquí quizás sea el prejuicio, quizás el descontento de un funcionario, quizás problemas personales que hubiese tenido con la emperatriz o incluso algún tipo de cambio en el signo político. Esto nunca estará del todo claro. A fin de cuentas trabajaba para Belisario y Belisario era un general de gran confianza para Justiniano, pero quién sabe si este hombre, y aquí me adentro a especular, aquí esto es todo especulación, no me matéis por favor, quién sabe si Belisario podría haber tenido algún tipo de interés en difamar a Justiniano y a Teodora. Pero por supuesto esto es algo que no se sostiene, ¿de acuerdo? Esto simplemente es una teoría. Procopio de Cesarea, como os digo, era el autor contemporáneo que más habló sobre Justiniano y Teodora y más opiniones contradictorias dio. Pero luego estaba Juan de Éfeso, un autor ya póstumo, un poquito posterior a la vida de Teodora, que sin embargo escribe una obra donde se centra mucho en su redención, en su cambio de vida, desde ser una mujer que había trabajado en el hipódromo, se había dedicado a lo que se había podido dedicar, todo hay que decirlo, y da ese cambio a nivel religioso y a nivel espiritual en su vida. Pero luego habría otro autor que habría hablado sobre la causa de la muerte de la emperatriz, identificándolo de alguna manera con algo parecido al cáncer, y sería el caso de Víctor de Tununa. Todos estos autores y otros muchos más hablaron sobre la emperatriz en determinados momentos de su vida, pero son los autores contemporáneos a ella más conocidos. Sin embargo, yo he querido contaros la historia de Teodora porque creo que es una de esas historias interesantes que hablan de una mujer, sí, pero que también hablan de una época, también hablan de un conflicto tan complicado como el bélico, el religioso e incluso el fiscal. Y por supuesto, el reinado de Justiniano no se puede entender sin su esposa. Por mucho que Justiniano siguiera gobernando después, la huella de su mujer se quedaría para siempre. Teodora fue un cambio en las leyes, Teodora fue un amor que llegaría a culminar. Teodora fueron 2 hijos ilegítimos cuyo destino es incierto, hay quien dice que al mayor lo mandó a asesinar ella, pero Teodora es un misterio. Teodora es un personaje que, a pesar de que se sabe muy poco sobre ella, lo que se sabe es tan excepcional y tan llamativo que nos deja a todos con ganas de saber más. Y si queréis, yo por eso como siempre os ofrezco, si queréis proponerme cualquier cosa, si os habéis quedado con dudas, si queréis saber cualquier cosa o me proponéis que hable de otros temas, no tenéis más que pedirlo. Igual tardo un poco porque, oye, tengo muchos encargos de vosotros, por supuesto que yo estoy encantadísima de recibirlos, pero con un poco de paciencia todo se puede gestionar. Y de nuevo os quiero dar las gracias como siempre, gracias por llegar hasta aquí, gracias por haberos quedado, por haber disfrutado del programa y yo espero como siempre que queráis seguir una semana más aquí en Relatos de la Historia. Y ahora sí que sí, muy buenas noches.